Vamos a por el cuarto ejercicio. Realiza un programa que pida al usuario cuántos números quiere introducir. Luego lee todos los números y realiza una media aritmética. Bueno, una media aritmética, por si no lo sabéis, pues es una media normal. Es decir, si introduces 10 números, pues la suma de esos 10 números dividido entre 10, porque son 10 números. Pues eso es la media aritmética, ¿no? Se divide la suma total por el número de números. Vamos a realizarlo. Primero tenemos que pedir al usuario cuántos números quiere introducir. Vamos a guardar en una variable números, pues el resultado de leer por pantalla, un entero, input, cuántos números quieres introducir, más o menos, y aquí pues el usuario nos daría un número. Ahora tenemos que realizar una suma de todos los números que nos van a introducir y luego dividirlo por el número de números. Así que vamos a crear una variable suma igual a 0 para ir sumando aquí todos estos números. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos leer por pantalla el número de números que el usuario nos ha indicado. Pues podemos hacerlo con un bucle for muy fácilmente. Por ejemplo, for, ponemos un nombre de una variable, una x o lo que sea, esto es indiferente, in, y aquí hacemos un range, números. Así generaremos una especie de lista, una iteración que irá desde 0 hasta el número que nos ha introducido. Si nos indica 10, pues irá de 0 a 9 y aquí tendremos ya un bucle que se repetirá 10 veces. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es ir sumando a la suma, convirtiendo los números que nos va a introducir el usuario por teclado. Y esta ocasión lo vamos a convertir en un flotante, por si acaso el usuario se confunde y nos pone un decimal por ahí en medio. Vamos a leer por pantalla, introduce un número, y esto se repetirá pues números veces. Podríamos haberle llamado repeticiones, tranquilamente, de esta forma, y poner aquí una R por si se entiende mejor, ¿vale? Y ahora tendríamos que mostrar esta media aritmética. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos la suma de todos los números y el número de repeticiones. Bueno, pues vamos a mostrar por pantalla, print, un mensaje. Se han introducido, aquí pondríamos por ejemplo números o repeticiones, x números, ¿no? En números, que en total han sumado, pondríamos aquí la suma y acabaríamos poniendo y la media es, y aquí simplemente tendríamos que dividir la suma entre las repeticiones. Bueno, con esto ya lo tendríamos, vamos a probarlo. ¿Cuántos números quieres introducir? Por ejemplo, 4 números. El primer número va a ser un 5, el segundo también, el tercero y el cuarto. Se han introducido 4 números que en total han sumado 20 y la media es 5. Perfecto. Si introducimos, por ejemplo, 3 números, el primero, por ejemplo, un 10, el segundo un 5 y el tercero un 7, se han introducido 3 números que en total han sumado 22 y la media es 7,3 periódico. Bueno, pues aquí tenemos este ejercicio. Vamos a por el quinto, sin respirar. Realiza un programa que pida al usuario un número del 0 al 9 y que mientras el número no sea correcto se repita el proceso. Luego debe comprobar si el número se encuentra en la lista de números y notificarlo. Consejo: la sintaxis valor in lista permite comprobar fácilmente si un valor se encuentra en una lista, devolviendo true o false. Bueno, siempre que nos piden que introduzcamos algo mientras no sea correcto, pues tenemos que utilizar un bucle, como habíamos hecho con el while por aquí arriba que habíamos creado, ¿no? Del ejercicio 2. Podemos simplemente comenzar un while con una condición true, un while infinito. Esto no lo ejecutéis directamente, tenemos que asegurarnos de que en algún momento nos vamos a salir. Por tanto, vamos a comenzar un while, un mientras, hasta que nosotros lo rompamos con un break. Y vamos a comenzar a leer un número. Un número que tiene que ser del 0 al 9
y que mientras no sea del 0 al 9 se repita este proceso, o sea, se siga leyendo este número. Lo que vamos a hacer es transformar este número que vamos a leer en un entero, leerlo por pantalla y le vamos a decir al usuario que escribe un número del 0 al 9. De esta forma. Entonces la clave es que si ya lo introduce la primera vez perfecto, pues ya no saldríamos del while. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues vamos a comprobar si el número pues es mayor o igual que 0 y a su vez AND el número es menor o igual que 9. Si esto se cumple, hacemos un break, rompemos el while, porque representa que ya lo tendríamos. Si no se cumple, volvería a entrar al while hasta que se cumpliera la condición. Vamos a probarlo. Escribe un número del 0 al 9. Si pongo, por ejemplo, un -1, me vuelve a entrar. Si pongo un 10, me vuelve a entrar. Un 200 también. Pero si pongo un 5, ya se cumple la condición y me rompe la ejecución del bucle. Perfectamente. Muy bien, y ahora que tenemos el número, pues tendríamos que comprobar si este número se encuentra en esta lista. Bueno, la forma fácil pues es con lo que nos comenta aquí arriba, ¿no? Valor in lista, devuelve verdadero o falso si se encuentra o no en la lista. Vamos a hacer una condición, if número in números, la lista de números que tenemos aquí arriba, mostraremos por pantalla el mensaje, el número, podríamos poner el número aquí, número, se encuentra, porque es verdadero, en la lista. Y aquí pondríamos la lista. Números. En caso contrario, podríamos hacer un else, un si no. Copiamos exactamente esto de aquí. Y pondríamos el número no se encuentra en la lista. Vamos a ejecutarlo. Escribo un número del 0 al 9. Si ponemos, por ejemplo, el 2, el número 2 no se encuentra en la lista 1, 3, 6, 9. El número 7 no se encuentra en la lista. El número 6 se encuentra en la lista. 1, 3 y aquí lo tenemos el 6. Vale, ya lo tenemos este ejercicio. Vamos a por el ejercicio 6, que es bastante interesante. Vamos a practicar un poco la función range. Tenemos que conseguir convertir range a las siguientes listas dinámicamente. Tenemos que generar estas listas. Vamos a comenzar por el primero. Tenemos que crear una lista con todos los números del 0 al 10. 0, 1, 2 y así. Vamos a hacer una estructura aquí para mostrar las distintas listas. Sabemos que tenemos que transformar un range a una lista, por tanto vamos a crearlo así. Y aquí tendríamos el range, ¿no? Así lo tenemos de una forma más cómoda. Tenemos que generar esto 1, 2, 3, 4, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma ya lo tengo preparado todo. A ver, el primer range, voy a ponerlo así, del 0 al 10. Del 0 al 10, pero como el último excluye, tendríamos que sumar 1 del 0 al 11. Todos los números del -10 al 0. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues desde el primer número sería el -10 hasta el 0. Pero el 0 se excluye. Y como vamos hacia la derecha, estamos restando, tendríamos que sumar 1 más. De esta forma. -10 al 1. Todos los números pares del 0 al 20. 0, 2, 4. Bueno, ya lo hemos visto antes. Tenemos que usar aquel parámetro del salto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues del 0 a, por ejemplo, el 21, cada 2. Todos los números impares entre -20 y 0. Entre -20 y 0, como ya hemos dicho antes, tenemos que sumar 1 más, porque si no vamos a excluirlo hasta el 1. Y un tercer parámetro que indique el salto, que sería cada 2. Perdón, son impares. Entre el 20 y el 1. El -20 y el 1. Esto es una pregunta trampa, porque el -20 y el 0 nos está diciendo que están entre, no que se incluyan. Por tanto,
deberíamos de empezar por el menos 19 hasta el número. Supongo que aquí entre 0 esto tendría que ser un 0, no os liéis con esto. Pondríamos aquí un 1. Un 0 también valdría porque realmente el 0 cuenta como un número par, ¿no? Entonces aquí le diríamos que cada 2. Y el último, todos los números múltiples de 5 del 0 al 50. Del 0 al 50, pero estaríamos excluyendo al 50, por tanto podemos poner un número más cada 5. Vamos a comprobarlo. Y aquí tenemos la primera, todos los números del 0 al 10, perfecto. Todos los números del menos 10 al 0, de acuerdo, incluido el 0. Todos los números del 0 al 20, los pares, 2, 4, 6, 8, hasta el 20, de acuerdo. Del menos 19 al menos 1, todos los que son impares entre menos 20 y 0, estos no cuentan. Y esto tendría que ser, lo voy a poner aquí, un 0. Aunque claro, en realidad tendría que poner aquí menos 1 en el ejemplo. Y en último, todos los números múltiples del 0 al 50. 0, 5, 10, 50. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Y finalmente, el último ejercicio de este tema que os propongo, dadas dos listas, debes generar una tercera con todos los elementos que se repiten en ellas, pero no debe repetirse ningún elemento de la nueva lista. Es decir, vamos a tener que comprobar, por ejemplo, para cada letra o cada elemento de la primera lista, si esta está repetida, este elemento, en la segunda, y agregarlo, si es verdadero, si está repetida, a una tercera lista que vamos a tener que generar. Pero si este elemento ya se encuentra en la nueva lista, pues tampoco lo podemos añadir. Vamos a ir por partes. Vamos a comenzar creando una lista 3 vacía, que va a ser donde vamos a ir añadiendo todo. Ahora vamos a iterar todos los caracteres, todos estos elementos de la primera lista. Vamos a llamarlo, por ejemplo, forLetra in lista 1, porque son letras, ¿no? En definitiva. Entonces, la primera condición para poder añadir este elemento a la tercera lista es que esta letra se repita en la lista 1 y en la lista 2. Por tanto, podemos hacer un if letra in lista 2. Ya estamos iterando el primer elemento, estamos en la H, por ejemplo, y vamos a comprobar si esta H está en la lista 2, que evidentemente lo está. Por tanto, esto devolverá verdadero como mínimo la primera vez que lo ejecutemos. Si esto se cumple, pues deberíamos de añadir esta letra con un append a la lista 3, letra. Sin embargo, también nos dice que no debe repetirse ningún elemento en la nueva lista. Por tanto, hay una condición extra, no solamente esta. Tendríamos que comprobar también and que esta letra no esté, por tanto sería como negar not in, que no esté dentro de la lista 3. De esta forma. Así nos vamos a asegurar que no esté dentro, que sí que esté en la segunda lista, pero que no esté en la tercera lista, para que no se pueda repetir. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar por pantalla esta lista. Y aquí tenemos pues HOLA, un espacio, U y N. Por tanto no se repite ninguna letra. Si no hubiéramos hecho esta comprobación en la tercera lista, pues como veis, HOLA, UNO, se nos repetiría la O. Por tanto esto no cumpliría con lo que se pide. Pero con la doble condición, usando este not in, que la letra no esté en la lista 3, podemos jugar e ir añadiendo estas letras a la lista 3. Y con esto hemos practicado un montón de condiciones, iteraciones, y daremos por finalizado este tema aquí.